Información como los que vivimos, la periodista Ana Bernal Triviño nos presenta en este taller de convivencia su último libro. Se titula No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas. Publicado por Espasa, repasa minuciosamente esos mensajes machistas que día a día escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales o incluso en nuestras conversaciones diarias. Ana Bernal Triviño, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. ¿Quiénes son los que manipulan en estos momentos el feminismo? El feminismo lo manipula quien siempre lo ha manipulado, que ha sido el machismo con sus machistas. Lo que ocurre es que están en todas las instituciones, ¿no? Nos lo encontramos en el mundo de la empresa, en la iglesia, en la política, en las esferas de poder, principalmente, que están ocupadas por ese poder masculino. Y la manera en la que empiezan a manipular ese relato en contra del feminismo es precisamente apropiándose del lenguaje, apropiándose del discurso y creando una realidad que no se corresponde con las vivencias y las experiencias de muchas mujeres, que al fin y al cabo el feminismo siempre hay que reivindicar en esencia lo que es. Hablamos de igualdad, pero sobre todo estamos hablando de derechos humanos de la mujer. Estás hablando de ese machismo que está en el poder. ¿Solo lo hacen por eso, por mantener ese poder que han tenido a lo largo de la historia? Claro, es precisamente eso, un afán de poder, pero precisamente porque ha salido muy rentable. Ese mantenimiento ha salido muy rentable, sale muy rentable desde la propia creación del propio sistema económico. Hay una autora muy buena, Fernández Martorell, que habla incluso del desarrollo del capitalismo tras la conquista de América, ¿no? Y habla de cómo se hace la distribución del trabajo en torno a los sexos hombre y mujer, la mujer que se quedaba en casa, se llega a promover la figura del matrimonio, se produce la caza de brujas. Es decir, parece mentira, ¿no? Pero con el tiempo, visto con perspectiva y sobre todo desde el punto de vista académico, comienza a verse perfectamente cómo es un plan diseñado con una estrategia precisamente de eso, ¿no? Para ocupar un poder y para al final obviar a la mitad de la población del mundo, que son las mujeres. Decías antes que el machismo se apodera también del lenguaje, empezando por la misma definición de feminismo. Claro, lamentablemente el concepto feminismo surge bastante más tarde, ¿no? Pero si nos atenemos a las luchas de compañeras, como por ejemplo Olympe de Gouges durante la Ilustración, en aquel momento no se hablaba de feminismo como tal, posteriormente se habla de las sufragistas, ¿no? Y ya ahí vemos cómo por parte de medios de comunicación comienza a articularse una auténtica campaña en contra de estas mujeres, intentando desprestigiarlas, intentando estigmatizarlas, ridiculizarlas y sobre todo, bueno, pues ese tono siempre de sarcasmo y de burla ante sus reivindicaciones, que eran unas reivindicaciones de derechos políticos, de derechos civiles y de derechos humanos. O bueno, decir, yo soy persona, no soy feminista, yo busco la igualdad. Claro, el problema que tenemos es que muchas veces, y nos hemos encontrado incluso con mujeres representantes políticas que han dicho, no quiero etiquetas. Bueno, a veces utilizamos etiquetas de forma muy fácil, ¿no? Todos nos posicionamos a lo mejor con un equipo de fútbol y no tenemos ningún reparo en etiquetarnos, pues madridista o soy del Barça, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos parece que hay cierto recelo, y precisamente ese daño que se ha hecho en torno al concepto de feminismo ha impedido que hubiera personas que lo abrazaran y que lo acogieran como lo que es, como esa reivindicación de derechos humanos. Entonces utilizan conceptos pues como soy persona, bueno, ¿y qué? Y el machista también es persona. Eso, ser machista no te invalida en el concepto de persona. O por ejemplo lo de ni feminismo ni machismo, igualdad. Bueno, es que precisamente el feminismo lo que reclama es una igualdad, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, que se ven también subordinados a ciertos mandatos de género y a ciertos estereotipos que condicionan su desarrollo, sobre todo emocional. Hablando de etiquetas, Ana, una que se utiliza mucho últimamente es la de feminazi. Y lamentablemente es un relato que no me gusta cuando las propias compañeras feministas se apropian de él, porque estamos utilizando el propio vocabulario que crea el machismo. Es un concepto que además proviene de Estados Unidos, de un locutor de radio en los años 90, que lo utilizaba en contra de las mujeres que estaban a favor del derecho al aborto. Y claro, lamentablemente se utiliza un paralelismo en el que el aborto, que por las propias Naciones Unidas está reconocido como un derecho para las mujeres, a realizarlo en condiciones de seguridad, sobre todo, nos encontramos con esa vertiente que está reconocido el aborto como un derecho humano y ahora nos lo enfrentan pues con una imagen de una mujer que lo asimilan pues a las torturas que se estaban ocurriendo en los campos de concentración. Yo creo que es una auténtica desfachatez y un despropósito realizar esa comparación cuando precisamente el feminismo no ha ocasionado ninguna tortura y no ha ocasionado ninguna baja, sino lamentablemente pues son las mujeres las que lo sufren. ¿El machismo crea víctimas, Ana?
Sí, esa reflexión viene porque muchas veces los machistas, para defenderse, suelen decir que el feminismo crea víctimas victimistas. Y al fin y al cabo ellos demandan un perfil de víctima que si no se cumplen te expulsan, ¿no? Te consideran, te quieren verte llorando por las esquinas. De ahí pues que compañeras que han sufrido agresiones sexuales, como vimos en el caso de La Manada, se le cuestionara por recomendación de los psicólogos que ella estuviera haciendo una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, en cierta parte sí nos encontramos con ese perfil que ellos reivindican de víctima, pero me gusta reincorporar esta reflexión porque muchas veces nos lo trasladan a las propias feministas, ¿no? Que las feministas crean este perfil de mujer y no realmente quien ha producido la agresión, quien ha producido la lesión, quien produce la violencia es el machismo y los agresores, y eso es lo que tiene que quedar siempre claro. ¿Y hay un perfil de agresor, un perfil de mujer maltratada? No, para nada. Ese es otro de los mitos y de los bulos que lamentablemente lo que termina ocasionando es que haya mujeres que no se identifiquen como víctima a tiempo. Hay muchas situaciones que también durante un tiempo se intentó vincular la violencia de género con determinados estratos sociales, ¿no? O económicos. Y no, lamentablemente yo he visto compañeras que han sido juezas de juzgado de violencia de género, una compañera de una asociación feminista que terminó siendo asesinada y ella pertenecía a una propia asociación, porque al fin y al cabo nos podemos pensar que somos impermeables, ¿no? A todo esto, a lo mejor por nuestra posición educativa o económica, cuando principalmente el hecho de que las mujeres tarden tanto en denunciar está comprobado que incluso cuando tienen una titulación superior, el caso de doctoras, por ejemplo, tardan muchísimo más en dar ese paso porque es como que esa situación no me puede estar sucediendo a mí. Y por supuesto en los agresores exactamente igual. Hay agresores, pues sí, que te dicen los buenos días, que te pasa la sal porque es tu vecino y que lleva traje y corbata en el ascensor y que va impecable. Y que lo hacen porque te quieren o porque sienten celos. Claro, esa es la parte que yo comentaba antes, ¿no? De la escasa educación emocional que ha habido sobre los hombres, muchas veces impidiendo que manifiesten las propias emociones que sentían, y por otro lado transmitiendo esa cultura de posesión de la mujer que crea un discurso de celos, que pensamos que eso está a lo mejor superado y no. Cuando te acercas a hablar con compañeras que están en el ámbito educativo, en los centros escolares y en institutos, está resurgiendo un discurso muy misógino, un discurso en contra de los derechos de las mujeres y un discurso muy basado en los celos, que lo aprenden también los propios adolescentes a través de la cultura que le llegan en los libros, en las películas, etcétera. Y sobre todo, lamentablemente, porque hay una generación de youtubers en las redes sociales que incorporan ese mensaje en contra de los derechos de la mujer y que están recibiendo estas nuevas generaciones. También se dice, Ana, que la ley contra la violencia de género ataca a los hombres. Otro de los grandes bulos, y lamentablemente este es uno de los que causa más daño. En el libro recojo una declaración que menciona que el peligro de los bulos no tanto es, que es la primera intención, ¿no?, dañar al feminismo y sobre todo a las feministas, sino el peligro es que termina retirando un apoyo social a la víctima. Cuando termina por convencer, cuando termina por implantar la duda, que es el propósito del bulo, termina sucediendo pues como está pasando con la ley de violencia de género, que empiezan a decirse auténticos disparates, como por ejemplo que la mayoría de hombres ha acabado suicidándose desde que se aprobó la ley de violencia de género, cuando coge las estadísticas de suicidio, y eso no se mantiene, es decir, solamente hubo un hombre más que se había suicidado desde que se aprobó la ley de violencia de género, con lo cual no creo que sea una consecuencia directa de ella. Y lamentablemente estamos viendo como hay un afán negacionista en torno a esta ley, incluso se pretende hacer pensar que el hecho de reivindicar el concepto de violencia de género, que existe y que está avalado por Naciones Unidas, va en contra del concepto de violencia doméstica, y no, nuestro Código Penal lo sigue recogiendo y se contempla también como delito. Una violencia doméstica donde las mujeres también son la mayoría de víctimas. Claro, hablas de bulos, en el libro cuentas que en España somos el país, ¿no?, que recibimos y en el que circulan más noticias falsas de Europa, y ahí apelas, haces un llamamiento a la sociedad, pero también a las personas, a que cada uno, bueno, sepamos lo que hacemos, qué compartimos y qué decimos en redes sociales sobre todo. Exacto, yo siempre apelo a que, bueno, el periodismo tiene una función social, pero también la sociedad tiene que ejercer un ejercicio de militancia informativa. Y lamentablemente en nuestra sociedad tenemos muy poca alfabetización mediática
verdad, eso es así, pero bueno, tenemos que ir poniéndolo en práctica día a día, sobre todo controlando las fuentes de las que nos informamos y sobre todo poniendo en duda todo ese tipo de mensajes que nos llegan pues a través del WhatsApp o a través de cualquier otro tipo de red social, y analizar precisamente eso, ¿no? Cuáles son las fuentes, de dónde se extraen los datos que a lo mejor proporcionan, y sobre todo correr de toda esa corriente negacionista en la que directamente, pues, por ejemplo, en el caso de la ley de violencia de género es muy típico, niegan datos como los de las denuncias falsas, aunque lo proporcione Fiscalía, y se inventan otros o directamente no lo dicen. Son peligros, ¿no? Tenemos que aprender precisamente a esa responsabilidad informativa también cada uno de nosotros como ciudadanía, porque tenemos derechos pero también tenemos obligaciones. Hablas de muchísimos temas en el libro, no nos da tiempo a tocarlos todos, pero sí me ha llamado la atención el capítulo que has dedicado a Lili y en el que hablas de la prostitución. Sí, porque precisamente es un tema que está incorporado de siempre en la agenda feminista, pero en los últimos años creo que no se está afrontando, ¿no?, con la suficiente responsabilidad. Y yo siempre pienso que cuando se habla del tema de regulacionismo o abolición de la prostitución, las prácticas de regulación que se han producido, por ejemplo, en Alemania, han dejado muy claro cómo ha aumentado la trata y cómo al final no se puede separar la trata de lo que se denomina pues como prostitución libre, ¿no? Al final una termina alimentando a la otra, y por eso se homenaje también a Lili, que fue una víctima de esa situación, sobre todo porque la prostitución se alimenta de mujeres pobres, como era el caso de Lili, de mujeres excluidas y que no han tenido una oportunidad social. Y creo que ahí el feminismo tiene una deuda, sobre todo porque nuestra historia también, que yo reivindico la memoria histórica feminista, así no lo dispuso. El caso de Clara Campoamor o Mujeres Libres eran completamente mujeres abolicionistas, y creo que tenemos que cubrir ese relevo que ellas nos dieron. La filósofa Victoria Camps dice que el siglo XXI será el de las mujeres. ¿Tú lo compartes? Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que con esta corriente última negacionista estoy empezando a ponerlo un poco en duda, sobre todo por eso, ¿no?, por las nuevas generaciones que van a venir, que es peligroso que se vayan a educar con este tipo de mensaje. Ana Bernal Triviño, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y nosotros continuamos. La Sala Arte Joven de Madrid presenta la